Hola Estoy bien. Francisco, ¿Cómo ¿cómo andas? estás? Bien, todo bien. Un día hermoso hoy por acá. Por aquí también. ¿Estás en Saladillo o dónde Saladillo. estás? Sí, en Saladillo. Mm. Y bueno, y acá vamos a pasar un ratito charlando, bueno, sobre aprendizajes, sobre Eli, sobre la ELA, sobre todo lo que tengas ganas de contar, de transmitir, y yo voy a estar aquí acompañándote, y bueno, va a ser una linda charla, estoy segura de eso. Sí, sí, estoy seguro. Bien, bien. Bueno, en principio podrías como contar qué te motivó a brindar esta charla, porque tengo entendido que nació de vos, ¿no? Tuviste ganas como de algo. A ver si tenés ganas de contar algo sobre eso. Sí, bueno, hace ya un poco más de un año que Kelly no está más conmigo, año y medio casi. Mm, Y casi a la semana de que ella se fue, me quedé pensando que había sido un proceso muy largo y muy lleno de aprendizajes, que en algún momento debería tratar de poner en blanco y negro, de sistematizar y ver de qué manera todo lo que yo aprendí podía ayudarle a la gente que desafortunadamente está empezando a transitar por este camino. mm, Eh, Porque yo recibí mucha ayuda, recibí muchos consejos, pero los fui recibiendo algunos a tiempo, algunos a destiempo, algunos en el momento no les hice o no les di la importancia que les debería haber dado, y después dije, todo eso debería ponerlo un poco más en orden. Enfatizar donde yo creo que vale la pena enfatizar mm, y pues tratar de que todo esto le sirva a alguien más y no llevármelo yo solito el día que me toque a mí. mm. Eso fue básicamente. Bien, bien, genial. Entonces, bueno, eh, aquí estoy ansiosa por escuchar por ahí lo que tengas para compartir y al mismo tiempo me gusta que estemos conversando porque también he tenido la enorme dicha de conocer a Eli. Ella fue una de las participantes del taller de arteterapia, una mujer hermosa, encantadora, dulce, y bueno, entonces también en este compartir, eh, me gustaría también saber desde tu mirada cómo fue para ella el transitar la ELA con todas las cuestiones que nos vas a querer contar y al mismo tiempo cómo la fue ayudando este espacio grupal con otras mujeres con él, acompañada del arte, y bueno, también un poquito conversar sobre eso. Y de paso, y a mí, el tema de las sesiones para familiares que tenemos una vez al mes, que también fue. También todo eso brindado por la asociación ELA, y entonces, bueno, sí, también está buenísimo destacarlo en esta charla, ¿no? Espacios que son de mucha ayuda para las personas con ELA y también para los familiares. Sí. Bueno, ¿por dónde tenés ganas de empezar a hablar? Pues yo te diría que por el principio, porque me gustaría empezar un poco por dónde arrancó todo esto, pero no todo esto refiriéndome solo a la ELA, sino dónde arrancó todo con Eli. Porque de hecho empecé a escribir un libro que eh, estoy cerca de tener la estructura, pero se llama Una historia idílica. ¿Y por qué arrancó así? Arrancó cuando yo conocí a Eli hace casi 40 años. Eh, la vi y me dejó choqueado. Me pareció la niña más hermosa que había visto en mi vida. Y así lo siguió siendo a mis ojos por muchos años. Eh, entonces me costó mucho trabajo que empezara a salir conmigo, me costó mucho trabajo de convencimiento, porque ella Mira, había terminado ya sus estudios de posgrado en México, ya se regresaba a Argentina y no quería salir con nadie más. Decía, no, no, ya, ¿para qué empiezo algo si ya me voy? Bueno, en hacer el cuento demasiado largo, no se fue. La acompañé en nuestras primeras salidas fueron alguna al cine y las subsiguientes a demorar su partida y a cambiar la fecha de partida cada vez más hasta que lo canceló. Y se quedó a vivir allá y vivimos juntos 36 años, que nos tocó realmente de todo. Tuvimos una hija maravillosa, pudimos viajar mucho, divertirnos mucho, disfrutar mucho la vida. Y, y yo me veía ya como que iba a ser un viejito feliz agarrado de la mano de su viejita, y así no fue.
un día, estando yo en México y en Argentina, eh, le llamo por su cumpleaños y le escucho hablar muy mal. Las palabras no salían bien de su boca y mi primera impresión fue, pues bueno, es su cumple, está con su familia en Argentina, se habrá tomado algunos champán de más. No, no era eso. No era eso. Vuelve a México y hacemos los primeros análisis y de los primeros análisis, ni siquiera habíamos llegado a la cosa más profunda, pero desde los primeros, algo en mi estómago, más que en mi cerebro, me decía, esto no está bueno. Entonces le propuse que nos viniéramos a vivir a Argentina. Le dije, oye, finalmente yo tengo el negocio acá en México, puedo liquidarlo, podemos vender la casa y nos vamos a Argentina y yo vuelvo a empezar allá, vemos qué hacemos. Y así, realmente, sin tener información todavía, nos venimos para acá. Y fue aquí donde nos dieron el diagnóstico y yo creo que aquí está donde está mi primer aprendizaje. En esa primera etapa hay que hacerle caso al instinto, porque racionalmente uno lucha contra el peor escenario posible y dice, no, no puede ser eso, no puede ser eso. Y alguien te dice, no, seguramente fue una ACV menor que le afectó el habla, pero con un poquito de terapia va a estar bien. Uno quiere creer eso. Uno quiere aferrarse a ese mejor escenario posible, cuando la realidad es que hay que ser un poquitín más crítico. Y si en aquel momento yo hubiera cuestionado un poco más a los neurólogas que la vieron, no habría cambiado muchas cosas al final, pero sí me habría permitido tomar la decisión de venir a Argentina y de qué manera venir y qué esperar en el futuro cercano de mejor manera. Pero me aferré mucho a la idea de ojalá no sea, ojalá no sea. Y por alguna razón yo había seguido la vida de una chelista, Jacqueline Dupré, que ella tuvo esclerosis múltiple, fue distinto. Pero lo primero, cuando un doctor dijo, hay una posibilidad de que sea ella, la primera imagen que se vino a mi cabeza fue ella. Y Eli no sabía de qué se trataba. Cuando el médico vio mi cara, dijo, tú sí sabes de qué se trata, ¿verdad? Y sí, yo sí sé de qué se trata. Entonces, bueno, ahí empezó el camino. Y el camino ya después aquí, claro, llegamos a Argentina y para Eli fue una inyección de vida impresionante. El venir a vivir a su pueblo, a Saladillo, que lo había dejado a los 18 años, y regresar a los 65, no, 64 tenía. Regresar a los 64 fue, iba a decir un logro, pero ni siquiera, no, fue mucho más que eso. Fue un cambio de vida espectacular y con la familia y los amigos de toda la vida. Hacía mucho tiempo que no los veía, ¿no? No, ella venía cada 6 meses, ella venía con frecuencia. Ah, venía con frecuencia. Sí, afortunadamente nos lo podíamos permitir, ella venía con frecuencia, pero no había vuelto a vivir a Saladillo desde los 18, que se fue a estudiar a La Plata y ahí ya solamente vino cada tanto. Y entonces fue toda una experiencia y fue maravilloso llegar y el recibimiento de todo el mundo. Hay personas que me dicen, oye, ¿y cómo te fue con los trámites y la burocracia y la llegada? Yo no me puedo quejar. Me fue re bien. De detalles, como siempre, pero en general me fue re bien. Ahora ya aquí vino el diagnóstico final. Vinieron todas las pruebas, vino todo. Y una doctora, genial la doctora, o sea, genial no por simpática, genial por profesional, genial por dura, ruda incluso, pero increíblemente clara, increíblemente profesional, nos dijo, miren, pues es esto, se confirma su peor temor, sí es esto, y ahora pues hay que empezar con todo el proceso de atender una enfermedad como esta. A pesar de que yo me la esperaba, y aquí viene mi segundo aprendizaje, no atiné a reaccionar, no atiné a hacer todas las preguntas que tenía que hacer y ni siquiera atiné a hacer una siguiente cita como para decir, doctora, me van a venir muchas dudas, hoy no sé cuáles son, la tendría que ver la semana que entra. O sea, salimos en shock, porque ahí No. sí ya lo sabíamos.
claro. Y yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es sentarse con el neurólogo y que el neurólogo nos ayude a entender cuáles son los caminos que la enfermedad puede tomar. En ese momento fue que nosotros aprendimos que estaba el origen vulvar y el origen en los miembros. No sabíamos qué camino tomaban cada una de ellas y la explicación fue muy, muy corta. Fue hasta un tiempito después que empezó a haber problemas de deglución que regresamos con la doctora y dijo, bueno, sí, esto lo tendríamos que haber hablado al principio y nos dio una lista de profesionales. Y esa lista de profesionales incluía, pues, desde la kinesióloga, fisioterapeuta, la terapia del lenguaje, desde luego toda la gente de sistema gástrico, sistema respiratorio, y me di cuenta que esto era el proyecto más complejo de mi vida. Me tocó manejar muchos proyectos en las organizaciones en que trabajé, algunos muy complejos, pero este iba a ser el proyecto más complejo de mi vida. Sí, claro. La coordinación de todo esto y viendo sufrir al ser amado es muy complejo. Uno necesita ayuda para planearlo y necesita saber qué va a pasar. Necesita tener como una idea de que, ok, si hoy está con este problemita de deglución, en unos meses no va a haber deglución, va a tener que haber se me fue el nombre, bueno, el botón gástrico, va a tener que haber un botón gástrico. Todo ese plan no lo hice al principio, sino fuimos reaccionando conforme vino ocurriendo. Y Claro, perdón, esto que decís entonces de haber hecho las preguntas, de haber querido saber antes cuáles eran los posibles caminos los hubiera ayudado a ustedes a ir preparándose mentalmente, ¿no? Para eso que iba a venir. De esta manera, bueno, se iban sorprendiendo paso a paso, ¿no? Más difícil. sí, y no solo la preparación mental, hay otro tipo de preparaciones eh, física, de la casa, en fin, hay otras cosas que hay que ir preparando. Y la segunda decisión y aprendizaje que tuvimos ahí, que fue, él y yo hablamos mucho de si había si había la posibilidad de encontrar la cura por otro lado, terapias alternativas. Amigos, gente que nos quiere, mi mamá incluso, nos hablaron de terapias alternativas y la decisión que tomamos él y yo fue no acudir a ninguna de ellas, porque nos documentamos y sabíamos cuál era el desenlace de esto y que en la historia documentada de la enfermedad no había ningún caso de recuperación. Entonces dijimos, en lugar de gastar nuestras energías, que después me di cuenta que iban a ser el bien más preciado, las energías, en lugar de gastar nuestras energías persiguiendo eh, humo, gastémoslas dándole la mejor calidad de vida posible y atendiéndola lo mejor posible. Ella estuvo de acuerdo con eso. Entonces, pues dijimos, ok, es así. Y ahí afortunadamente una amiga me dijo, oye, tú solo no vas a poder. Necesitas, además de todo el equipo médico y de terapeutas, necesitarías empezar a ver un psicólogo, una psicóloga. Entonces empecé a ver a mi terapeuta y no la he dejado. No la he dejado. Empecé a ver a mi terapeuta y, bueno, más adelante hablaré un poquito de ella. Pero puedo decir sin temor a equivocarme, sin ese apoyo yo no estaría hoy aquí, o no estaría como estoy. Me hubiera sido muy difícil. Entonces, eso fue para mí también un aprendizaje clave, buscar ayuda lo antes posible, porque la ELA es una enfermedad que es un tren. Puede arrollar al enfermo, a sus cuidadores, y si uno no se prepara, te lleva. Y te lleva mal, te lleva puesto. Entonces, creo que mi primera etapa para llegar hoy a donde estoy empezó ahí. Empezó en ese momento buscando una terapeuta y haciéndole caso.
Mm. Así que pues ahí es donde empieza todo esto. Y ya todo eso aquí en Argentina y pues rodeado de gente que nos quería. Y desde el punto de vista de Eli, mientras tanto, ¿cómo iba siendo para ella? Porque también, ¿no? En tu caso, acompañar lo que había que hacer, preparar un montón de cosas y al mismo tiempo acompañarla en todo lo que ella iba sintiendo, ¿no? Con respecto a su futuro, a lo que se le venía. Sí, Eli era una montaña rusa de emociones. Tenía días, o más bien horas, porque ni siquiera eran días completos en un solo estado de ánimo, eran horas así. Tenía horas en que estaba muy bien, muy feliz de estar acá. Tenía horas que la rabia, el enojo contra la enfermedad le asaltaba. Mm, La pregunta ¿por qué yo? Empezó aquí, empezó en esta etapa y duró pues, hasta el final de sus días. Eli veía, veía el periodo aquí como con mucha ilusión, sin embargo lo sabía finito. Y, y entonces yo la veía que quería disfrutar de las cosas que podía disfrutar, como con muchas ganas. Por ejemplo, mientras pudo comer, solo comía lo que le gustaba. Ella jamás volvió a tocar un brócoli, ya era todo carne, pasta, ya era disfrutar cada bocado. Este, si le dabas a escoger entre champaña y vino tinto, siempre iba a elegir la champaña, así que cada que podía se servía una copita y, y teníamos esos momentos de alegría, teníamos los momentos donde casi parecía que no estaba pasando nada y teníamos momentos muy duros, muy, muy duros, donde la realidad nos golpeaba de pronto y te hacía caer en cuenta de qué pasaba, ¿no? Eli me veía haciéndole los arreglos a la casa y, y con mucha frecuencia la captaba mirándome y en su mirada estaba una especie de nostalgia de yo no voy a acabar de disfrutar todo lo que está pasando aquí. Este, pero ella le ponía toda la onda posible, toda. Y siempre trató de estar lo más arriba. En esos momentos incluso íbamos a muchas reuniones sociales todavía. Este, no dejamos de asistir a reuniones sociales sino hasta que ya no pudo moverse bien, ¿no? Sino hasta que ya incluso la silla de ruedas normal ya no servía. Siempre le gustó la vida con los demás. Sí, claro. Qué importante esto que decís también de él, cuando era posible para ustedes disfrutar de cada cosa, ¿no? Del aquí y ahora, como se suele decir. Porque lo único importante en definitiva es el momento que estamos viviendo. Después el futuro es incierto y no sabemos. Y bueno, entonces, qué importante es intentar eso, aferrarse de buenos momentos, de buenos recuerdos, de poder compartir, de poder disfrutar en lo posible, ¿no? Porque después eso ayuda a seguir transitando. Sí, bueno, y además, bueno, para todos, porque uno no por estar sano en ese momento quiere decir que va a estar mañana. Entonces, para ambos era tratar de disfrutar lo más posible mientras era posible. Sí. Y, y ahí, cuando la enfermedad empezó a acentuarse un poquito, lo que me di cuenta que tendría que haber hecho antes era ajustar la casa. Por ejemplo, ambos baños tenían bañadera. Y hubo un día que Eli no pudo subir la pierna. Claro. Ese fue el día que llegó el albañil corriendo, rompió todo, se llevó la bañadera y puso un piso nuevo. Tendría que haber sido antes, porque uno sabe que eso va a pasar. Lo tendría que haber hecho antes. El inodoro, que había que subirlo. Lo mismo, hubo un día que, estando ahí en el inodoro, me grita que vaya a ayudarle. Claro, porque no se podía levantar. Entonces hubo que comprar mientras
el adaptador de plástico, pero luego ya lo subí bien. Y hacer la casa segura para ella, poner los rieles de acero en algunos lados para que pudiera detenerse, mientras todavía podía caminar, ¿no? Claro. Y sobre todo, a ver, en ese momento, este disfrutar del aquí y ahora, tiene mucho que ver con que puedan conservar su libertad el mayor tiempo posible. Y Exacto. poner los rieles, ajustar el baño, que ella se pudiera bañar sola, todo eso, para mí era muy importante. De hecho, tener un proyecto. El proyecto para ella fue en muy buena medida el taller de arte terapia, porque en el momento en que ella era psicóloga y tuvo que dejar de ejercer, ¿cuál iba a ser su motivo para levantarse? ¿Qué iba a hacer al despertar? Y la pintura fue lo que en muy buena medida la hacía levantarse. Hasta cuando ya le costaba mucho trabajo mover las manos, decía, voy a intentar pintar, porque era lo que le daba una razón para estar de pie. Qué hermoso esto que estás diciendo. Y además, cómo en su pintura, como en sus creaciones, se reflejaba esto mismo que ahora estás contando, ¿no? Sus primeras pinturas con tanto color negro fuerte, con tanta palabra de enojo, sus creaciones mostraban eso también, ¿no? Él tenía entonces la posibilidad de expresar todo eso que tenía dentro, lo cual siempre decimos que lo mejor que puede pasar es que podamos sacar las emociones hacia afuera, ¿no? Que podamos expresarlas, no dejarlas adentro. Y él en el taller de arteterapia tenía esa posibilidad, expresaba lo que sentía y con el tiempo sus creaciones se fueron haciendo más luminosas, ¿no? Fue entonces coincidiendo, bueno, tal vez con una aceptación de la enfermedad, al mismo tiempo seguramente seguía enojada, pero había también un lugar en donde empezaba como a aceptarla y aferrarse entonces de estos momentos de sentirse bien y de disfrutar, ¿no? Sí, sí, de hecho una de sus últimas creaciones, si no es que la última, era ella sumergida en el Sí, mar y con el sol detrás. sí. Era, era ya una perspectiva muy diferente a, a su perspectiva inicial. Había dejado de estar enojada con la vida y se había dejado de preguntar por qué. Es, Hubo un momento en que ya no le era relevante entender por qué, sino transitar por ese último periodo lo mejor posible. Exacto. Y bueno, a ella el taller de arteterapia le funcionó mucho. A mí hubo dos cosas en ese punto, cuando empezábamos ya en serio a lidiar con la enfermedad, que me ayudaron. Una fue utilizar las guías que están en el sitio web de la asociación. Están las guías de qué hacer en diferentes circunstancias y esas guías me las leí todas, porque fueron una muy buena orientación. Y de hecho, capaz de que yo haría un par más, porque otra cosa que hay que aprender temprano cómo ayudar al enfermo a moverse y no tener que aprenderlo el primer día que se nos cae, que, que fue como lo aprendí yo. Yo le debía haber preguntado al enfermero y a la gente que nos ayudaba, oye, ¿cómo se hace? Enséñame. Yo sabía sentarla y levantarla del sillón donde ella miraba tele o de la silla donde pintaba. Eso sí podía. Pero un día entre la silla de ruedas y la cama se me empezó a resbalar y la acompañé hasta el suelo despacio, no se golpeó, pero luego no la podía levantar. O sea, hubo que llamar al enfermero, hubo que hacer todo un circo y después vi cómo él lo hacía y ya aprendí. Entonces, esa es otra, que hay que aprender a manejarlos, hay que aprender a ayudarle a su cuerpo y hay que aprender antes de que lo necesiten, porque si nos esperamos después, podemos hacerle un daño. En intentar moverlos, en intentar alzarlos, podemos hacerles un daño. Entonces, son cosas que hay que saber que van a llegar. Desafortunadamente van a llegar y vamos a tener que usar aprendizajes así.
Y había Entonces, momentos, había momentos donde vos por ahí decías, no, no puedo más, necesito ayuda, necesito delegar alguna cosa, porque también eso, ¿no? Vos pasaste a ser el marido y además el cuidador primario de él. Con lo cual, y, bueno, y además, y bueno, aunque había muchas personas aquí que nos querían y nos ayudaban, finalmente yo dejé a mi familia en México, mi trabajo, mis amigos de toda la vida, pues estaban allá. Aquí llegué a crearme un círculo muy rápido, además de la familia, pero no tenía yo distracciones, porque claro, mis distracciones habituales pues se habían quedado allá. Entonces mi psicóloga me empujó mucho a no abandonar mis actividades, a darme espacios. Empecé a dar clases, por ejemplo, 2 horas por semana. Conseguí un cliente para hacer consultoría, otras 2 horas por semana. Y cada que conseguía quien me ayudara, y después empecé incluso a organizar una agenda, me salía a trotar, a andar en bici, media hora, 1 hora a veces. Y, pero esos espacios, yo diría que fueron críticos en mantener mi salud mental. Y a lo mejor estoy exagerando en mantener mi salud mental, porque no puedo decir que estaba perfectamente sano, pero me ayudaron a transitar mejor claro. y contar con la ayuda no solo de la familia, porque no es una familia la de ella, una familia pequeña que no podía venir, no podían venir muchas personas a ayudarnos. Pero empezó a armarse como un círculo entre familia, amigos, los profesionales, que me permitían tener esos espacios. Y andar en bici para mí era glorioso. Poder tomarme esa hora y salirme a andar por la ruta, irme a 20, 30 kilómetros de aquí y no ver nada, eso era genial. Pero como concepto, yo diría mantener los espacios que le alimentan a uno, escuchar música, hacer ejercicio, porque si no la desesperación llega muy rápido. Sí, claro. O sea, me pasó, lo sentí, y en cuanto empecé a hacerle más caso a mi terapeuta y a permitirme mis espacios, me ayudó mucho. Sí, te ayudan a tomar fuerza para lo que sigue, porque la cosa sigue, ¿no? Al menos eso es como un envión, un recupero de energía, como la nafta para el auto, ¿no? Una cosa Claro, así. claro, claro. De hecho, en el libro de Stephen Covey, este de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, el séptimo hábito es mantenerse en forma, no solo física, mental, espiritual, emocional. Eh, entonces, sí, la verdad es que eso me ayudó mucho en su momento. Y las idas a Buenos Aires a las sesiones de familiares de la asociación con Paula, eh, para mí era una gran ilusión. La ida mensual a Buenos Aires me representaba una gran ilusión, no solo por la terapia, que estaba buena, sino también eh, por la ida a la ciudad y ver otra cosa, otras caras. Claro. Y poder compartir con otros también, esa es la riqueza de un trabajo grupal, ¿no? Sí, Donde uno aprende también de las miradas y de las experiencias de los demás. sí, sí, sí. Yo trato mucho siempre de las experiencias, llevar las cosas a nivel conceptual y ver de qué manera puede hacerse eso, un concepto que me ayude a entender mejor lo que viene ocurriendo. Eh, y en la sesión grupal me di cuenta que era como el espacio para compartir las cosas que había podido digerir de esa manera. Y no tanto hablar como de mi experiencia, sino como de, a ver, acá hay un aprendizaje que creo que funciona de esta manera. Y eso estuvo muy, muy bueno. Bien, genial. ¿Y cómo ¿Y siguieron esos aprendizajes? cómo siguieron? Bueno, hasta ahí, digamos que él era más o menos independiente, podía caminar un poco todavía, iba, venía, pero luego empezó el declive. Y empezó el declive de manera muy, muy importante. Además fue muy rápido, ese tránsito de la mujer que podía caminar, pintar, utilizar sus manos, a de repente prácticamente nada, ocurrió
te acordarás, 2 meses. sí, Una cosa así. sí, Y, sí. En diciembre, cuando nos despedimos hasta el año que viene, más o menos todavía ella estaba, bueno, mm, dentro de las posibilidades, pero sí, activa, pintando, sí, sí. sí, En el verano después, en el ¿no? verano. Empezó con ese declive. Y incluso en ese periodo, eh, era como todos los días pasaba algo. Todos los días pasaba algo diferente, algo malo. Había un elemento más de declive. Y a mí me desorientaba mucho. Y eran los momentos en que yo hablaba más con la neuróloga, porque quería entender qué seguía. Y pues, como buena neuróloga muy ocupada, pero siempre que le mandaba un WhatsApp me lo contestaba. A la hora, a las 2 horas, al día siguiente, pero me contestaba. Y entonces yo le decía, oiga, doctora, ¿y aquí qué puede seguir? Porque ya se volvió una vorágine. Y la casa se llenó de personal de atención médica a todas horas, y típicamente no era uno, eran dos, a todas horas. Y la señora que nos ayudaba en casa y que se volvió también su cuidadora durante el día, digamos. Luego estaba yo, luego venían familiares, es decir, en promedio en casa tenía a todas horas entre 4 y 5 gentes. Y a ella se le hacía muy difícil, a él se le hacía súper difícil manejar semejante vorágine, a mí también, hasta que hubo un día que ella me pidió, por favor, ya no, que vengan de a uno, quizá de a dos, manténlos lejos. Entonces empecé a pedirle primero a la familia y después al personal de salud que tratáramos de escalonar mejor las visitas y que dejáramos grandes espacios sin visita porque ella necesitaba paz. Y, y esa es la otra. En esos momentos hay que empezar a tomar, por extraño que suene, la agenda, hay que empezar a tomar control de ella, porque si no empezamos a ser súper invadidos. En nuestro caso empezamos a ser invadidos. Y hubo un día que yo fui a Buenos Aires a una de las sesiones, un viernes, y parece que ese viernes se vino toda la familia, todos los amigos, todos los terapeutas. Cuando regresé, que eran las 11 de la noche, me la encontré llorando, tristísima, agobiadísima, y me decía, no puedo más, no puedo más, no puedo ver a tantas personas. Mantén un orden. Entonces, ahí fue también donde dije, a ver, ella no solo tiene estas necesidades físicas y de salud, tiene necesidades emocionales que yo no estaba viendo. Y esta era una. O sea, yo veía su necesidad emocional de una caricia, de un beso, de compañía. Pero esas eran las necesidades desde la perspectiva positiva. Estaban las necesidades desde la perspectiva negativa, todo lo que le estaba afectando negativamente. Claro, Y claro. había que considerarlas. Y, Sí, y, no, sí, sí. Y también pienso, también están las necesidades espirituales, ¿no? Porque aunque suene por ahí difícil conversar sobre esto, hay un momento donde también hay que ayudar a partir, ¿no? Eh, por ahí y, es difícil hablar de esto y si preferís no charlamos, pero eso forma parte de las necesidades de la persona, ¿no? Que pueda irse lo más tranquila posible, lo mejor posible, sabiéndose amada y sabiéndose, bueno, sí, eso. hablábamos, no mucho, pero sí hablábamos de la partida. Incluso hablábamos del cómo. Fuimos a tramitar el tema de la muerte digna, por si llegábamos a ese punto, no llegamos, pero él me había dicho, en el momento en que ya no pueda ni usar la silla de ruedas, que ese momento ya había llegado, quiero que en ese momento hagas todo el trámite para la muerte digna. Ok. Ese era nuestro acuerdo, no llegamos a aplicarlo, pero, pero esos últimos días, ese ayudarla a partir, tuvo mucho que ver con
con charlar de qué venía. Y además hacer las paces con varios temas del pasado, para que ella pudiera soltar. Y la última charla que tuvimos, yo había modificado lo que hoy es el cuarto de tele, lo había vuelto una habitación de hospital. Entonces teníamos una cama de hospital, los aparatos ahí, el CPAP o BiPAP, ya no me acuerdo. Teníamos el otro de oxígeno fijo, en fin, teníamos todos los aparatejos allí. Y puse ese cuarto de hospital y la primera noche que ella pasó ahí me senté junto a ella en la cama. Y estuvimos charlando y ella estaba ya muy mal, muy, muy mal. Y la plática fue de, mira, realmente no hay nada que te retenga y ya está muy complicado. Deberías tratar de soltar. Siempre vamos a estar aquí, siempre vas a estar junto a nosotros. Mi hija y yo siempre vas a estar en nuestro corazón, no te vas a ir. Pero tú deberías ir soltando porque físicamente esto está terrible. Fue la sonrisa más dulce que le he visto en la vida cuando hablamos de eso. Una sonrisa súper dulce, me dijo que sí. Y yo me fui a la cocina, me quedé ahí un par de horas más, me fui a dormir. A la mañana siguiente ya había muerto. Y, y ese ayudarla a partir tuvo mucho, mucho que ver con hacerla sentir amada hasta el último momento. Y hacerla sentir que iba a estar siempre junto a nosotros, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, hay que tener cuidado con sus emociones y sus sentimientos y uno no siempre está preparado para ello. Dentro de la guía profesional que yo tenía y tengo todavía, esa guía profesional me ayudaba a pensar mucho en mí, pero no tanto en ella. Entonces ahí sí, si alguien nos ve, sí me gustaría invitarlos a pensar en el ser querido y a pensar en ese ser querido desde la perspectiva de ser querido, que necesita ser amado, hasta el último momento. Qué gran enseñanza. Sí. Sí. Esa fue. La mañana, a la mañana siguiente, era verano y hacía mucho calor. Y ella, supongo que temas de su metabolismo, tenía mucho calor y dormía con el aire acondicionado a todo lo que daba. Y entré a su habitación y estaba muy frío, de verdad muy frío. Entré y la vi recostada de lado y dije, no la voy a dejar dormir otro rato, y me fui a la cocina. Pero detrás de mí entró una de las perritas y salió llorando. Y dije, ay. Y sí. Sí. El momento llegó y lo que son las cosas, yo nunca fui una persona religiosa, no lo soy, pero le avisé a mi hija y la primera persona que me habló de México fue uno de mis amigos más cercanos, que él es judío. Y le dije, Peter, y él es muy religioso. Le dije, Peter, ayúdame a rezar un Kaddish por mi esposa. Y me dijo, si tendrás una kippah, pues casualmente tenía, de la boda de su hija. Le dije, tengo la de la boda de tu hija, pues póntela. Y ahí me hizo una ceremonia por Zoom que en la distancia me ayudó mucho. En ese momento me ayudó mucho. Y también permitime contarte que en el taller de arteterapia, cuando nos enteramos, cuando nos contaste, porque te pusiste en contacto con nosotras para compartirnos la noticia, y bueno, al día siguiente teníamos nuestro encuentro de cada semana, y también juntas conversamos sobre Eli, y también hicimos nuestro humilde, pequeño y amoroso ritual para saludarla, para despedirla con amor y para, bueno,
que supiera desde algún lugar donde se encontrara que la íbamos a tener siempre en nuestro corazón. Así que nosotras también, desde lo que nos salió, desde lo que pudimos, también, bueno, la acompañamos en su camino. Sí. Y fíjate, ya a nivel como de conclusiones, yo diría que hay 3 o 4 cosas que cuidar. Una es tratar de anticiparse, hablar con los profesionales y tratar de anticiparse y saber qué viene. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a prepararnos y a preparar el lugar para nuestro ser querido, preparar el lugar para el enfermo. La otra es buscar apoyo profesional para uno. Y que parte de esto sea mantener nuestros espacios para mantener nuestra salud mental. Porque es lo que en ese momento nos va a ayudar a salir adelante y en este momento, 1 año y medio después, sigue siendo una piedra angular de mi vida mantener esos espacios. Y la tercera es, cuesta mucho trabajo, mucho, pero hay que demostrarle amor todo el tiempo. Y lo digo porque no siempre lo hice, ¿eh? Estoy consciente de que a veces me enojaba y que a veces me desesperaba, pero pues es otro de mis aprendizajes. Hay que demostrarles amor todo el tiempo y eso les ayuda a vivir y luego les ayuda a partir. Bueno, hermosa charla, Francisco. No sé si te quedó alguna cosita más por contar, lo fuimos llevando y no sé si por ahí te quedó alguna cosita más para contar. No, eso es lo que quería compartir. Esas 3 grandes cosas que aprendí que pues ojalá un día le puedan ayudar a alguien, ¿no? Ojalá a nadie le dé esta enfermedad, pero desafortunadamente ahí está. Sí. Bueno, muchísimas gracias por un momento, bueno, tan lindo de charla contigo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, un beso a todos por allá.